gloria. Jehová Es el Dios de paz, el Dios de gloria. Jehová Él va a cambiar tu historia hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda el mensaje, hace el profeta entregar. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hacia el averno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Toma un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo, cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda el mensaje, hace el profeta entregar. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hacia el averno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. Entrega tu camino al Señor. Entrega tu problema al Señor. Confía solamente en el Señor, que por ti Él todo hará. Él es quien te guarda del peligro, Él es quien te libra del maligno. La victoria en tus manos está. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Entrega todo a ese Dios que es fuerte y ten fe que Él quiere levantarte. Con su poder Él te hará más que vencedor. No te rindas, sigue firme, que contigo está el Señor. Entrega tu camino al Señor, entrega tu problema al Señor. Confía solamente en el Señor, que por ti Él todo hará. Él es quien te guarda del peligro, Él es quien te libra del maligno. La victoria en tus manos está. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Ven y entrégalo al Señor. El secreto es alabarle en la prueba, es cantar mientras esperas, exaltar a quien prueba la fe. el secreto es mantener la transparencia, es vivir las evidencias. Dios recibe tu adoración. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba. Tu alabanza sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba. Tu alabanza sube al trono de Jehová. El secreto es reír de tus problemas, es dar gracias en medio del dilema, es cantar un himno de amor. el enemigo
quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo, tu Salvador. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, tu alabanza sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, tu alabanza sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, tu alabanza sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba, tu alabanza sobre el trono de Jehová. Sobre el trono de Jehová. Sube al trono de Jehová. Bienvenidos a nuestra serie de temas de familia, Padres Ejemplares, padres que aprenden a amar por la eternidad. Te invito a que me acompañes para inclinar el rostro y poder orar a Dios. Querido Dios y Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que nos concedes. Gracias te damos también por la bendición tan grande que nos das de poder estudiar tu palabra y extraer consejos sabios para poder aplicarlos en nuestro hogar. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Si un niño vive con críticas, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con ridiculez, aprende a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse siempre culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con estímulos, aprende a tener confianza, confianza en sí mismo, confianza en sus padres y confianza en Dios. Hoy vamos a enfocarnos en padres que por alguna razón cometen el error de centrarse en sus hijos. Y estos tipos de padres dependen demasiado de sus hijos. Ellos viven y mueren por sus hijos. Trabajan y se desvelan por sus hijos. Ellos siempre están pensando en cómo agradar a sus hijos. Este tipo de familias, este tipo de padres, centran toda su atención en ellos, complacen sus caprichos, viven por sus hijos y viven para sus hijos. Como consecuencia, este tipo de padres generan familias inseguras, familias que carecen de ideales y carecen de metas. Los padres se vuelven manipuladores y controladores. Tanto padres e hijos viven llenos de inseguridad, llenos de temor. Y en este tipo de hogares existe la dificultad para dar y recibir afecto. No saben expresar sus sentimientos. Son, tanto papás como hijos, son inseguros y tímidos, de manera que no se sabe cuándo necesitan algo, ni tampoco se sabe cómo pedirlo. Este tipo de padres y este tipo de hijos normalmente viven frustrados y buscan a quién culpar. Quiero invitarles a que abran su Biblia conmigo en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y dice así: y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo,
Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí vemos un consejo triple, un consejo solemne del ángel que se le apareció a la esposa de Manoa y a él, padres de Sansón. El consejo es que cuide su alimentación desde que está la madre embarazada. Le dice, desde ahora no bebas vino ni sidra fermentada, ni comas nada impuro. Versículo 7. Y más adelante, en el versículo 13, nuevamente el ángel le dice a Manoa, cuando él pregunta, ¿y cómo debemos de criar al hijo cuando nazca? Y entonces el ángel dijo, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mandé. ¿Saben una cosa? Aquí vemos la importancia que tiene el embarazo para una madre y también para un pequeño antes de nacer. La vida prenatal de Sansón fue estrictamente regulada por Dios desde el mismo vientre de la madre. Saben, tanto Manoa como su esposa ya eran grandes de edad. No sabemos qué tan firmes o qué tan obedientes fueron ellos a Dios en seguir estrictamente lo que el ángel le mandó que hicieran. Pero lo que sí sabemos es que ellos eran piadosos y que hicieron su mejor esfuerzo. Una contraparte, sin embargo, que podemos ver aquí o notar en el pasaje bíblico es que ellos eran ancianos. Por eso es necesario tener a nuestros hijos cuando somos jóvenes, cuando somos fuertes, porque se requiere todas las facultades de una madre y de un padre, todas las energías físicas, mentales y espirituales para poder proveer para el hijo, para poder proveer para los hijos. Porque cuando ya se tienen los hijos en una edad avanzada, es mucho más difícil poder criarlos, sobre todo cuando su temperamento es como el de Sansón. Ya vamos a ver. La vida prenatal de Sansón fue regulada por Dios, como dijimos. Y una de las cosas que vemos aquí es que la madre debe de estar bien consciente de que el carácter de sus hijos va a depender más de los hábitos de ella o antes de que nazca el niño y de sus esfuerzos personales que de sus ventajas o desventajas exteriores. Entonces, aquí podemos ver que los antojos no deben ser satisfechos en una madre embarazada, no importa lo que se le antoje y no importa el horario en el que se le antoje, no importa si es a medianoche o no importa si es en la madrugada. Aquí dice que en Mente, Carácter y Personalidad, página 143 del tomo 1, vemos que hay consejeros que no son nada sabios que convencen a los padres para que la madre satisfaga el deseo y el impulso de sus antojos. ¿Saben una cosa? Este tipo de consejos son falsos. Este tipo de consejos son perjudiciales. Este tipo de consejos no debemos de seguirlo. Por orden de Dios mismo, la madre está bajo la más estricta y solemne obligación de ejercer dominio propio. Y se hace la pregunta, ¿a qué voz prestaremos atención? ¿Será que vamos a escuchar a la voz de los consejeros no sabios? ¿A la voz de la superstición humana o a la voz de la sabiduría divina? ¿Qué opinan ustedes? Como podemos ver aquí, repito, ¿será que sus padres, los padres de Sansón fueron tolerantes con él? No lo sabemos.
No sabemos qué tan rigurosos fueron, pero por el texto bíblico sí sabemos lo siguiente, que a Sansón le faltó dominio propio. A Sansón le faltó disciplina. Y no porque sus padres no hayan hecho el esfuerzo de disciplinarlo, no porque sus padres no hayan seguido al pie de la letra el consejo del ángel, sino porque Sansón tomó sus propias decisiones cuando él era un muchacho, cuando él era un adolescente. Por lo que estudiamos en esta historia, podemos deducir lo siguiente. Por falta de dominio propio, Sansón violó su voto de nazareo, porque no debía consumir ni sidra ni ninguna bebida producto de la vid. ¿Y qué fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo. No debía comer ninguna cosa inmunda. Pues eso fue lo que hizo. Encontró un panal dentro de un león muerto y se lo comió y se lo dio también a sus padres. Podemos ver que Sansón era impetuoso. El temperamento y el carácter de Sansón era controlador y manipulador. Entonces, por falta de dominio propio, él se dejó arrastrar por la sensualidad de una mujer. Y por falta de dominio propio, Sansón confió en amigos equivocados. Eso fue lo que ocurrió con Sansón. Entonces, aquí vemos lo siguiente. El consejo bíblico en Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso fue lo que hicieron los padres de Sansón. Aquí vemos que ellos hicieron su mejor esfuerzo. Los papás de Sansón aplicaron este consejo sabio. Ellos llevaron a su hijo por una senda de rectitud, por una senda conforme a la palabra de Dios. Ellos intentaron disciplinar a Sansón con firmeza y con amor. Los padres de Sansón hicieron su parte, algo que también nosotros como padres debemos hacer, porque como padres nuestra tarea es disciplinar siempre con amor. Entonces, hay tres cosas que debemos hacer nosotros. En primer lugar, es fijar reglas claras en nuestros hijos. Porque, veamos, conducir por una autopista que no tiene líneas divisorias en los carriles puede ser muy peligroso, porque los conductores no saben o no están seguros si deben de ir por donde deben de andar. No lo saben. No se puede manejar con seguridad si nos metemos a un freeway donde no tiene líneas divisorias o donde no se sabe si vamos en el sentido correcto. De igual forma, en nuestro hogar, nosotros debemos establecer límites claros para nuestros hijos. Estos límites deben ayudarles a nuestros hijos a conducirse con seguridad por la senda de la vida, sin atropellar a nadie. Estos límites deben ser consistentes. Los límites también deben ser apropiados a la edad de nuestros hijos. Si son pequeños, los límites deben ser pequeños. Si son adolescentes, si son grandes, los límites deben ser mayores. Deben ser razonables, deben ser claros, deben ser firmes y deben ser respetados. Como padres debemos entonces guiar a nuestros hijos con paciencia y con firmeza. En segundo lugar, debemos darles un buen ejemplo a nuestros hijos, porque como adultos somos el reflejo de nuestros hijos y ellos hacen lo que ven que nosotros hacemos. En nuestro hogar, nuestros hijos siempre van a intentar imitar a un adulto, sea un padre, sea una madre, sea un tío, sea un abuelo. Entonces, debemos nosotros ser cuidadosos, porque somos sus espejos. Y esto es algo que no podemos evitar. Por lo tanto,
debemos tener cuidado de darles un buen ejemplo. No podemos darles un sermón antes de saber bien lo que les vamos a decir. Así que pensemos como Jesús. Pensemos en el consejo que nos dio Jesús de que Él siempre tenía autoridad para poder mandar, y nosotros mismos también debemos seguir su ejemplo. Porque recuerdo cuando estuve en la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí nos enseñaron una ley que dice: tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Así que un padre que sepa obedecer también a Dios y las reglas, cualquier tipo de regla, también estará en mejor condición de poder seguir el ejemplo de Jesús, de San Juan capítulo 13, versículo 15, que dice: ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Y en tercer lugar, entonces nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a gobernarse, porque el propósito de la disciplina es precisamente eso, que ellos aprendan a disciplinarse a sí mismos. Existen hijos que muestran una conducta intachable cuando sus padres no los ven. Sin embargo, cuando los padres los están viendo, ellos son otra cosa. Así también a veces como padres nos portamos, y es exactamente lo mismo que reflejan nuestros hijos. Entonces, ¿qué se supone que deben hacer nuestros hijos cuando ellos estén solos? Ellos deben de estar preparados para hacer todo lo que aprendieron de nosotros, porque si no, en ese mismo instante, cuando no los observamos, todo lo que les enseñamos se va a la basura. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué? ¿Por qué? Porque no les enseñamos a ejercer dominio propio, no les enseñamos a disciplinarse a sí mismos. Por lo tanto, debemos ayudarles a madurar, debemos ayudarles a tomar decisiones por su cuenta. Por ejemplo, si lo llevamos a la tienda y le queremos ayudar a que escoja el color de una playera, y si él dice: ay, papá o mamá, pero no sé qué color escoger, y entonces si es azul o es verde, y se decide a escoger la azul, ya cuando lleguemos a la casa o una semana después, no puede decir él: ahora quiero la verde, así que vamos a regresarla, y sobre todo si ya la abriste. Debemos entonces enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, porque hay decisiones que son mucho más delicadas que comprar una playera azul o una playera verde. Por ejemplo, si el joven ya se casó, ¿verdad? Y después de un mes o después de 2 meses dice: ay, pero no me gusta esta mujer, ahora quiero aquella. O no, es que no me llevo bien con mi esposa, ahora quiero dejarla. Ese tipo de decisiones son demasiado fuertes para poder tomarse a la ligera, y muchas veces son irreversibles. La Biblia nos aconseja en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero no te olvides, sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te juzgará. Y eso es lo más importante. Eso es lo que no debemos olvidar. ¿Saben una cosa? Manoa y su esposa fueron buenos padres. Ellos fijaron límites claros para Sansón. Y a veces tú no tienes que sentirte culpable si tus hijos te desobedecen o se salen de la iglesia o ya no siguen tu buen ejemplo. Muchas veces lo que tienes que hacer entonces es colocar a este hijo o a esta hija que piensas que es demasiado rebelde o que ya no sigue lo que tú le enseñaste, colocarlo en las manos de Dios, porque eso fue lo que hizo Sansón. A Sansón se le enseñó a obedecer a Dios, pero él decidió seguir su propio camino.
Sansón no aprendió a gobernarse a sí mismo y por eso terminó como terminó. Entonces, ser buenos padres es decisión nuestra. Ser buenos hijos es decisión de ellos. Y por último, algunos hijos deciden andar por el camino recto, como ya dijimos, siguiendo el consejo sabio de sus padres, siguiendo el ejemplo de sus padres, siguiendo los consejos de Dios. Pero algunos otros hijos deciden ir por el camino oscuro, por un camino que no tiene salida. Y a pesar del ejemplo bueno que sus padres les hayan dado, ellos toman su propia decisión. Saben, se necesita como padres mucha sabiduría de Dios para poder guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Pero, sabes, un padre que ora siempre mueve la mano del cielo. Un padre, una madre que ruega por sus hijos, también ella conmueve a los santos ángeles y al cielo entero. Un hijo que clama, aunque sea después de que ya le fue mal, como a Sansón, aunque sea en sus últimos días, aunque sea en los últimos momentos de su vida, ¿saben? Este tipo de hijos también serán escuchados por Dios, porque la misericordia de Dios no tiene límite, porque la misericordia y el perdón de Dios nos alcanzan hasta donde nos encontremos. Entonces, mi deseo y oración para ti en esta hora es que coloques en tus manos a tus hijos, sean pequeños o sean adolescentes. No importa la edad que ellos tengan, ellos siempre van a ser tus hijos. Y si piensas o crees que tus hijos no están siguiendo el consejo o el modelo bíblico, colócalos en tus manos y sigue orando por ellos. En algún momento la misericordia de Dios los alcanzará. Es mi deseo y oración. Dios te bendiga.